hemos dicho en diferentes oportunidades que para nosotros es prioridad encontrar un equilibrio en nuestra nueva realidad. Y esa nueva realidad es, sí, tenemos nuestro fútbol en el caso de Entre Líneas, pero sin dejar a un lado las familias que tanto lo necesitan. Y alguien que no ha dejado a un lado las familias que tanto lo necesitan es el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque Sáez, quien muy amablemente está con nosotros en la cabina. Alcalde, bienvenido a Entre Líneas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por haber estado pendiente desde el primer momento de toda la situación en Chacao y en Venezuela. Nosotros, bueno, hemos seguido muy de cerca todo lo que ustedes han hecho desde el municipio de Chacao, incluso la torre está en el municipio de Chacao y hemos visto la respuesta desde el momento de la emergencia y las consecuencias de momento le quiero preguntar, sé que además usted ha sido muy transparente en sus diferentes plataformas, en la alcaldía, en su cuenta de Instagram, ¿cuál ha sido el balance hasta el día de hoy cuando ya pasamos el mes y 5 días para ser exactos de esta inmensa tragedia y siendo el municipio de Chacao uno de los más afectados también de alguna u otra manera después de La Guaira? Sí, bueno, ya ha pasado un mes y un par de días. Lamentablemente al final el saldo definitivo fueron 68 personas fallecidas, pero pudimos rescatar a 26 personas, 5 animales de compañía. Luego del primer protocolo, la primera parte del protocolo, normalmente el protocolo es antes, durante y después, es lo que se establece. En nuestro caso el después es diferente a los protocolos internacionales, porque el después en los otros países tiene que ver con que las autoridades acompañan a los vecinos a que rápidamente puedan cobrar las pólizas de seguro y volver a sus casas. En el caso de nuestro país es muy difícil porque ya según nuestros cálculos el 96% de los vecinos de Chacao y seguramente de Venezuela no cuentan con póliza de patrimonial del inmueble que se vio afectado. En el caso de los desplomes o en el caso de los 157 edificios que presentan daños y están con categoría amarilla. Es por ello que la otra parte del protocolo la construimos en Chacao, que tiene que ver con el acompañamiento de nuestros vecinos, especialmente los adultos mayores, entendiendo que si bien Chacao es un municipio que tiene una fuerte área que tiene que ver con toda la parte comercial, financiera, etcétera, también es un municipio donde la mayoría de la población es ya adulta mayor, entre los 60 y 95 años. La mayoría de estas personas son pensionadas, jubiladas, y en condiciones normales los condominios no tienen capacidad económica de reparar lo mínimo, un ascensor, una bomba de agua, una fachada, una pintura. Entonces imagínate afrontar reparaciones en zonas comunes y en los apartamentos bastante afectados, especialmente los 3 primeros pisos. Es por ello que desde la alcaldía iniciamos un censo y en este censo replicamos los colores verde, amarillo y rojo, pero con los apartamentos. Ya este censo está terminando y son más de 1.500 condominios o comunidades organizadas que nos han enviado la información y ya tenemos un parámetro claro de saber cuántos apartamentos están en verde, es decir, cuántos apartamentos tienen daños, pero daños muy leves, cuántos en amarillo con daños un poco más considerables o cuántos en rojo que están realmente afectados en los 3 primeros pisos, 4 primeros pisos de los edificios y, como te digo, zonas comunes. Y partiendo de ahí, a partir del día lunes, posterior a una revisión que estamos haciendo, donde vamos a priorizar primeramente los apartamentos más afectados. ¿En rojo? No, me refiero a los apartamentos. Okay. Los edificios que están en rojo, buena tu pregunta, porque los edificios que están en rojo, iniciamos el lunes las recuperaciones. De los 46 edificios en rojo, 30 son edificios que tienen daño estructural, daños de columnas y de vigas. Estos daños, en la mayoría de los casos, ya hemos ido avanzando muy rápido, pero estos 30, ya 14 fueron evaluados y pueden ser reparados. Siempre he dicho que la etiqueta roja no es una sentencia definitiva de demolición. Después del año 67, del terremoto, muchos edificios fueron categorizados con rojo, o lo que se estilaba en ese momento, y fueron reforzados, recuperados, y ahí están parados, aguantaron ese terremoto y el doblete del 24 de junio. De esos 30, ya hemos evaluado 14, y estos 14 son salvables. Pero obviamente repetimos lo mismo, no hay capacidad económica de los condominios para hacerlo. Es por ello que yo estoy haciendo diligencias con instancias nacionales y las organizaciones internacionales que prestan ayuda en estos casos. Llámese CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, todos los que pueden ayudar, y estoy cumpliendo con los protocolos de solicitud tal cual como ellos lo piden. Eso va por una ruta, y por la otra ruta estoy con las primeras empresas de Chacao, los contribuyentes principales que son bancos, empresas de telecomunicaciones y empresas de seguro, para que ellos financien estas reparaciones. No es que se la vamos a cobrar a los vecinos porque quedaríamos en lo mismo. Claro. Pero
la alcaldía se los va a pagar en los próximos 2 años, descontándolo de sus tributos. Ok. Es la vía que conseguimos para los edificios etiquetados en rojo. Los que están en amarillo, que estamos reparando apartamentos, vamos a priorizar con recursos municipales las reparaciones en principio de los vecinos que están entre los 70 y 95 años que no tienen capacidad de repararlos. Vamos a arrancar con ellos y las zonas comunes de los edificios, mientras la otra vía de los recursos internacionales veamos si se logra, ojalá se logre. Mientras eso sucede, desde el lunes vamos a empezar, después de este censo, a priorizar los edificios que tengan personas dentro de este rango de edad o apartamentos que tengan las fachadas abiertas, que se vea desde afuera, y ir progresivamente ayudándolos a todos. Para que se den una idea, son casi 5.000 apartamentos por reparar. Y si calculamos como poco, $5.000 por cada apartamento, tenemos una cantidad considerable. Y 5.000 no va a ser. Hay apartamentos que lo puedes reparar con 5.000, pero hay otros que son 17.000, 20.000. Y los vecinos, como te digo, en su mayoría no tienen la capacidad económica de hacerlo. Y en Venezuela, lamentablemente, muy pocas personas tienen seguros patrimoniales. Esto desde el plan de lo que es la infraestructura. Pero en los primeros días ustedes habilitaron campamentos también, porque había muchas personas en la calle, pero luego ustedes anunciaron un plan en alianza con diferentes hoteles dentro del municipio para alojar a los vecinos que no han podido regresar a sus hogares. Hablemos de ese plan, hasta cuándo van a poder estar y cómo funciona el financiamiento en ese sentido. Bueno, ¿qué ocurre? La mayoría de nuestros vecinos, como te digo, son adultos mayores. La mayoría de ellos tiene tratamientos que se los da y se los verifica Salud Chacao. Y de alguna forma nosotros decidimos no desarraigar a nuestros vecinos, especialmente ese rango y ese grupo de vecinos que es la juventud prolongada. Entendemos el esfuerzo nacional de hacer refugios en condiciones, pero en nuestro caso es muy cuesta arriba desarraigar a un vecino de 85 años, de 80 años y llevarlo a un refugio donde por más condiciones óptimas que tenga, no es igual a que esté dentro de su municipio, que Salud Chacao lo visite las veces a la semana que le corresponda, que le pasen su tratamiento, que nosotros le llevemos la comida todos los días. Y para lograr esto hicimos una alianza, varias alianzas con hoteles del municipio, y son casi 400 habitaciones, donde no solamente está la juventud prolongada, están grupos de familia que vivían en los edificios que colapsaron, personas sobrevivientes también que fueron rescatados de los escombros, y personas que no tienen capacidad de ir a otro lugar. Este trámite que estamos haciendo junto a los hoteles, obviamente tiene un costo, pero gracias a Dios los hoteles han sido bastante generosos y simplemente nos están cobrando las habitaciones con el costo de operaciones. No es una habitación que la cobren al costo regular, sino están teniendo también ese beneficio para los vecinos y para el municipio. Este primer contrato es por 3 meses. Nosotros estimamos que en 3 meses ya la mayoría de ellos van a poder volver. Los que tienen edificios, apartamentos que están en amarillo, ya en 3 meses, 4 meses los debemos haber reparado para que ellos regresen. Y los que aún no tienen, o los que no tienen a dónde regresar porque sus edificios colapsaron, vamos a tratar de ayudarlos con los trámites que anunció ayer el gobierno nacional de los accesos a los créditos para poder comprar vivienda. Vamos a acompañarlos en este proceso. Le quiero preguntar también sobre la situación de algunas edificaciones colapsadas en el terremoto, en el municipio. El caso Petunia fue uno de los casos que más resonó en las diferentes plataformas, medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Vimos medios de comunicación cuando estuvimos presentes e internacionales haciendo la cobertura, con todo el despliegue que tuvieron desde el día 1. Pero le quiero preguntar, sabiendo que el Petunia era una torre gemela, ¿qué información se tenía de lo sucedido entre el 67, por ejemplo, y esta edificación, y el por qué el colapso específicamente del Petunia? ¿A qué se debía? No sé si ya hicieron las investigaciones pertinentes. Las investigaciones van avanzando y de hecho si pasas por ahí vas a ver que ya la calle fue asfaltada y colocamos una cerca. Dentro de la cerca, en el terreno, nos sugirieron dejar un lote de vigas todavía que no fueran removidos porque de allí van a hacer la investigación. Entonces yo preferiría que sean los expertos quienes se pronuncien, pero vamos a evaluar. Hay varias hipótesis. Lo que pasa es que preferiría que fueran ellos porque cualquier hipótesis que diga el alcalde de inmediato la toman por cierta y para eso están los expertos. Sí, no, absolutamente. Pero lo importante es que se sepa entonces que se sigue haciendo la investigación. Sí. Todavía no se tiene concreto al 100% cuál es la razón del colapso total del edificio Petunia. No, se está investigando y debo decir que el otro Petunia, el que está al lado, después de varias evaluaciones que se han hecho, incluso los expertos internacionales estuvieron allí, la comisión presidencial estuvo allí,
no presenta riesgo hasta este momento. Entonces, quizás probablemente en los próximos días, las próximas semanas, quienes habitan ahí van a regresar. Sé que esto no le compete al alcalde porque es un tema de derecho, entre otras cosas, pero no sé si nos puede ayudar a ampliar la información con respecto a qué sucede con los terrenos de edificios que colapsaron, Sí. que no están en investigación. El caso Obelisco, por ejemplo, ¿cómo corresponde con los vecinos y los dueños de esos apartamentos? Bueno, al final, ese terreno tiene dueños. Los dueños son las personas que sobrevivieron o los sucesores de quienes vivían allí. Ujú. Es un proceso que yo he tratado en varias entrevistas que he tenido de solicitar al gobierno nacional, y por lo que leí ayer creo que se va a hacer, de simplificar los trámites. Sabemos que es engorroso cuando una persona va a hacer una sucesión por el canal regular, no a una situación de tragedia donde seguramente muchos de los documentos se perdieron o no están. Nosotros hicimos un esfuerzo, no sé si viste el video, de Lo vi. recuperar lo que pudimos en el Petunia y en el Obelisco, pero para poder hacer todo este proceso va a ser necesario que tanto el SAREN, CENIAT, los registros, pongan a la disposición de las personas que sobrevivieron o los familiares acceso a toda la documentación, porque, como te digo, ese terreno tiene dueños y una alícuota corresponde a cada persona que tenía un apartamento según la cantidad de metros que tenía el apartamento que le corresponde, y posterior a eso ellos decidirán si vuelven a construir, si venden el terreno, pero para llegar a ese punto y que ese terreno no esté, por llamarlo de alguna forma, abandonado por mucho tiempo, hay que cumplir con todos los parámetros legales y que todos los que son de alguna forma responsables, dolientes, el término que le queramos dar, tengan la posibilidad de ellos poder rápidamente hacer valer sus derechos, y que nosotros de la alcaldía estamos dispuestos a ayudarlos, pero hay trámites que no dependen solo de la alcaldía. Ujú. Estuvimos viendo también en las diferentes redes que estaba haciendo procesos de investigación y de chequeo de las infraestructuras con Kit Miyamoto, que es un ingeniero patólogo estructural internacional, un japonés que la verdad que ha hecho un trabajo enorme. Y bueno, no es secreto para nadie, alcalde, que después del doble terremoto, muchas personas ya pensando en el municipio de Chacao, en todo lo que es la zona de los Palos Grandes, entre otras cosas, da temor el tema de la Sí. infraestructura, incluso para algunas personas de repente que en algún momento piensen en mudarse, en adquirir una vivienda, o quieran alejarse del municipio. ¿Qué pueden mandar como mensaje para asegurar a las personas que se sientan tranquilas dentro del municipio? No sé si van a hacer trabajos para reforzar las estructuras. ¿Cuál es el plan de Chacao para que la gente se vuelva a sentir segura desde la estructura, de la infraestructura en Chacao? Bueno, primero transmitirles tranquilidad en medio de la lógica y natural zozobra que tienen muchas personas y tenemos todos. Ha pasado apenas un mes y un par de días. Es natural que la gente, luego de lo que vio, tenga aprensión. Pero viendo la cantidad de edificios que hay en Chacao hay 3.100 infraestructuras tipo edificio. Colapsaron 4. Nos duele en el alma porque allí vivían familias y vecinos que queríamos mucho. Pero viéndolos desde el punto de vista porcentual, colapsaron 4 de 3.100. No representa ni el 1%. Y la mayoría de esos edificios que están en amarillo fueron edificios que sobrevivieron el terremoto del 67 y luego el doblete del 24 de junio. Porque el resto de los edificios, casi el 80 y tanto %, están en verde. Okay. Es lógico y natural que los primeros meses haya cierta aprensión, sobre todo cuando pasas y ves mampostería que permite ver que se rompió y ves dentro de los apartamentos. Es lógico que exista esta natural miedo de querer estar allí o vivir allí. Pero siento que progresivamente, cuando se demuestre que los edificios que están en verde es porque de verdad están en verde, que los edificios en amarillo van a ser reparados y los que están en rojo, que se puedan reparar, se van a reparar, creo que progresivamente, como es natural y como ocurrió después del 67, la gente va a volver a tener confianza, porque no se trata solamente de la estructura del edificio, se trata de lo que es el entorno en general. Por ejemplo, el municipio de Chacao, especialmente esa zona de los Palos Grandes, siempre ha sido una zona muy atractiva desde el punto de vista comercial. Ujú. En cuanto a la seguridad, es una zona donde no hay delitos. Yo como alcalde puedo garantizar que no me acuerdo, gracias a Dios, la última vez que hubo un delito grave, ni delitos leves. La verdad es que es muy poco lo que se denuncia. Es un lugar, el municipio completo, pero los Palos Grandes, donde las respuestas de las autoridades son muy rápidas. Yo he denunciado muchísimos incendios, no sé si los has visto. Sí. Y me atrevo a hacerlo, no es porque en Chacao haya más incendios, sino porque tengo la capacidad de respuesta. Hemos invertido en recursos, en equipos, en camiones de altura, en cisternas. Para cuando hay un incendio, llega el alcalde y de inmediato yo abro un en vivo porque sé que mi equipo va a trabajar y lo va a extinguir muy rápido. Lamentablemente eso no ocurre en otros lugares. Y no es que haya más incendios en Chacao, es que en Chacao tenemos tiempos de respuesta entre 3 y 5 minutos para emergencias de salud, emergencias médicas y emergencias de seguridad. Y eso suma a muchos otros atractivos que hacen que la zona
siga siendo atractiva y ratificando que más del 80 y tanto % de los edificios están en verde, unos cuantos en amarillo que son de vieja data, y en rojo los edificios probablemente más antiguos son los que quedaron en rojo, a excepción de uno solo en la Castellana, pero el resto, todos los que están en rojo, son edificios que son de muy vieja data y que van a ser reforzados en su mayoría. ¿Cuánto fue el tiempo de respuesta después del terremoto? Mira, nosotros tenemos esa bitácora incluso en video. Yo antes de venir, casualmente, estaba en la oficina viendo algunos videos, que es primer día que estoy en mi oficina, después de un mes. Okay. Llegué y vi, estaba la cosa un poco movida, ¿no? Pero con calma volví a ver las cámaras y vi ese día y vi los tiempos de respuesta. Afortunadamente, en medio de lo duro de esto, nosotros tenemos un punto de control de protección civil en la Plaza Altamira Sur. Okay. Si pasan, ustedes van a ver que siempre hay protección civil allí. Y los edificios colapsaron a una cuadra de allí. El tiempo de respuesta real estuvo entre los 3 minutos y 5 minutos para que llegaran los primeros funcionarios de protección civil. La policía de Salud Chacao llegó un poco antes. Llegaron antes porque una de las ambulancias de Salud Chacao estaba en Los Palos Grandes prestando una atención y simplemente se trasladó. La primera ambulancia llegó en 2 minutos y tanto y los demás llegaron como en 6 minutos. Entre todos unos 6 minutos ya teníamos una presencia importante en el Obelisco y en el Petunia, y luego nos enteramos por radio en las transmisiones, que en algún momento haremos pública, que había colapsado el Don Pepe también. Claro. Y allí la llegada fue como en unos 8 minutos. Yo quiero profundizar con el tema de lo que hablaba de la seguridad de Chacao, porque tengo entendido también que tienen una planificación tecnológica en base a alarmas sísmicas, entre otros detalles. Cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en una de las coberturas en el Petunia, usted nos estaba comentando que antes de ser alcalde incluso tenía una planificación de riesgo, mucho antes de toda esta situación, incluso, insisto, antes de ser alcalde. Por ende, siempre ha sido una persona interesada en el tema de prevención, precisamente, y quiero que a través de los micrófonos explique entonces cuál es ese plan de prevención a resultado de esto. Mira, obligatoriamente todos los expertos dicen que luego del terremoto de China, de Turquía y el de Caracas, de alguna forma cambiaron las reglas. Estos terremotos, los tres, a pesar de estar en lugares muy distantes uno de otro, tuvieron características muy particulares. Se prolongaron en el tiempo y fueron muy duros, fueron muy devastadores. Eso de alguna manera nos obliga internacionalmente a cambiar las reglas en cuanto al tema de las alertas tempranas y el tema de las construcciones. En el caso de las alertas tempranas, ya nosotros estamos muy cerca de iniciar un proceso de periodo de prueba de una alerta temprana. No va a ser solamente para terremotos, va a ser para cualquier clase de emergencia. Okay. Nosotros venimos formando a nuestros vecinos y a la gente que trabaja en oficinas en cuanto a desalojos, riesgos, incendios, etcétera. Pero esto va a ir más allá. Esto va a tener aplicación en el celular que te llegará un mensaje para cualquier clase de alerta. No solamente digo terremoto. Si hay un incendio en tu zona, si hay incluso problemas de servicios públicos en tu zona, te llegará un mensaje, seas residente o no. Puntos de encuentro muy determinados y marcados en lugares que sean sismoresistentes, en lugares donde no haya posibilidad de que haya un colapso de algo cercano a ti, para que los grupos familiares o incluso los grupos empresariales tengan un lugar a donde acudir y donde encontrarse. Todo esto lo estamos desarrollando de la mano de buenos expertos internacionales que nos están ayudando, y como siempre lo vamos a poner a la orden del país, de quien lo necesite, que lo puedan desarrollar y que lo pongan en práctica. Y mientras tanto, por ejemplo, hoy ya a esta hora llevamos 3 charlas en materia de riesgo en diferentes lugares del municipio, incluyendo el Centro Cultural Chacao, y la idea es seguir formando a nuestra gente y prepararnos también como lo hemos hecho. Pero yo digo que todas las veces que se pueda repetir esto hay que hacerlo, porque yo daba las charlas de riesgo cuando era director de Seguridad Ciudadana, antes de ser alcalde, y siempre decía lo mismo. Decía, cuando estaba dando una charla de riesgo en un condominio, que a veces veíamos que llegaban vecinos y no se mostraban interesados y simplemente saludaban y se montaban en el ascensor y subían. Y yo decía, probablemente esa persona, si pasa algo, no va a poder salvar su vida, porque hay que dar todas las charlas que se pueda, porque no todo el mundo asiste. Hay que hacerlas a través de videos, pastillitas didácticas que tú puedas enviar en redes sociales, en los grupos vecinales, claro. Colocarlas, como siempre digo, los afiches informativos no en la cartelera, porque tú entras al edificio y pasas de largo, no te paras sino en el ascensor. Buscar la manera de que todo el mundo esté bien formado, y ahora que empiezan las clases, igual en los colegios. Importantísimo. El mensaje del alcalde del municipio de Chacao para todos los vecinos y de toda la planificación que han estado teniendo, no solamente de la capacidad de respuesta, sino todos estos planes que nos ha comentado. Bueno, primero agradecerles a ustedes y al Circuito X. Siempre ha sido un buen aliado nuestro en cuanto a la comunicación, y a todos los periodistas.
Para mí era un motivo también de orgullo ver que la mayoría de las personas que vivimos en Caracas teníamos problemas en esos días de familias, de equipos, compañeros de trabajo que estaban pasándola muy mal, y aún así tú veías a todos los periodistas que llegaban a cubrir la noticia, a bajar a La Guaira, a estar en Caracas, y esa preocupación porque llegara de primera mano la noticia. Esa noche que nos vimos allí era muy tarde, era tardísimo, y ustedes llegaron con el interés de tener de primera mano la noticia también, venían de trabajar en otro lugar, y siento que esto ha sacado, yo separo lo malo, porque la verdad es que no he tenido la oportunidad de, en este mes y tanto, de por lo menos en Chacao, ver lo malo de la gente. Pero sí, dicen que esto saca lo bueno y lo malo de la gente, pero en Chacao yo siento que sacó lo mejor de todo el mundo. Y el mensaje es que a pesar de lo duro de las circunstancias, vamos a salir adelante. Nosotros tenemos el corazón roto, pero de acá vamos a salir bien. Esto de alguna forma ha unido mucho a nuestros vecinos, ha hecho que valoremos mucho el simple hecho de estar vivos. Nos ha unido, como Chacao siempre se une en la oración, y sé que pronto vamos a poder mostrar la mejor cara de Chacao, no solamente desde el punto de vista de infraestructura, sino también de su gente, de ser un municipio que tenía un protocolo y lo cumplió, un municipio que a partir de esto se está relanzando con más medidas de seguridad para seguir siendo un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y la tranquilidad que siento como alcalde de haber cumplido con mi misión en todo lo que pude. Todos esos días dormimos muy poco, pero las veces que pude dormir, antes de quedarme dormido, pensaba si hice todo lo que pude. Y hoy me siento tranquilo porque hicimos lo que pudimos dentro del protocolo y dentro de las posibilidades. Y siento que estábamos preparados, teníamos un protocolo y el protocolo se cumplió un 70 y tanto %. Pero vamos a formar más a nuestra gente. Y estaremos listos para cualquier adversidad y demostrar que las cosas sí se pueden hacer bien. Que no porque sea público tiene que ser malo, lento, burocrático, corrupto, todo lo contrario. Puede ser público, puede ser bueno, puede ser de primer mundo y puede competir, como nos felicitaron tanto Miyamoto como el profesor Eduardo Miranda de la Universidad de Stanford. Nos felicitaron por la forma como actuamos antes, durante y después del terremoto. Y son personas que su vida la dedican totalmente a evaluar estos procesos, al igual que los topos aztecas, que también valoraron mucho el trabajo que estaba haciendo Chacao. Entonces, vamos a estar bien. A mis vecinos, que tengan tranquilidad, que tenemos un plan, que ellos están involucrados en este plan, no los vamos a dejar solos, y en los próximos meses vamos a ver el resurgir de Chacao. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Creo que las palabras sobran cuando queda demostrado realmente las acciones que se tomaron desde la alcaldía y desde, bueno, todo lo que tiene que ver con el municipio de Chacao. Él es Gustavo Duque Sáez, alcalde del municipio de Chacao. Lo tuvieron en vivo con nosotros acá en Circuito X. Hacemos una